Nunca imaginé que la voz de mi propio hijo saliendo de ese teléfono una tarde de domingo sería el comienzo de la peor pesadilla de mi vida. «Mamá, ¿te gustó el chocolate que envié?», me preguntó con un tono que ahora, pensándolo bien, tenía una ansiedad mal disimulada. Sentí un escalofrío cuando respondí sin pensar mucho. «No lo comí, Ednaldo, se lo di a tu esposa y a tus hijos». Y entonces vino el grito, un grito que desgarró mi corazón de madre. «¿Qué hiciste?». Fue en ese momento exacto, con el teléfono temblando en mi mano arrugada, que entendí todo. Mi hijo, sangre de mi sangre, me había enviado un chocolate envenenado. Y yo, Rosalina Peixoto, 67 años, acababa de descubrir la verdad más dura de mi existencia. Estoy aquí hoy sentada en el porche de mi casa en el Jardín de las Flores, en Porto Alegre, mirando las rosas que planté hace décadas para contarles una historia que nunca pensé que sería la mía. Una historia sobre traición, codicia y al final sobre justicia, pero sobre todo una historia sobre cómo la vida puede sorprenderte cuando menos lo esperas. Como una madre de 67 años que dedicó toda su vida a la familia, puede verse obligada a luchar contra su propio hijo para sobrevivir. Comencé a trabajar como florista a los 16 años. Conocía cada tipo de planta, cada flor, cada olor. Fue ese conocimiento adquirido a lo largo de décadas entre pétalos y hojas lo que terminó salvando mi vida. ¿Quién diría que la capacidad de identificar olores extraños sería lo que me impediría morder ese chocolate aparentemente inocente? La vida nos prepara de formas misteriosas para sus mayores desafíos. Cuando mi esposo Antonio falleció hace 5 años, pensé que ya había vivido el peor dolor posible. Estuvimos casados por más de 4 décadas. Construimos juntos esta casa donde vivo. Ahorramos para comprar el sitio Aguas Claras en las afueras de la ciudad. Soñábamos con una vejez tranquila, rodeados de nietos. Y cuando él se fue, dejándome sola en esta casa demasiado grande para una sola persona, creí que nada más podría herirme tan profundamente. Estaba equivocada. Mi hijo Ednaldo siempre fue ambicioso. Desde pequeño quería más de lo que podíamos darle. Estudió, se graduó en farmacia, abrió su propio negocio. Estaba tan orgullosa de él. Mi hijo, el empresario, decía a mis amigas de la iglesia Nuestra Señora de la Consolación. Se casó con Victoria, una chica bonita, nutricionista, que nunca me miró a los ojos con sinceridad. Tuvieron 2 maravillosos hijos, Miguel y Clara, de 12 y 8 años, que se convirtieron en la luz de mis días después de que Antonio se fue. Sus visitas se volvieron más frecuentes en los últimos meses. Al principio pensé que era cariño, preocupación por mí. Ednaldo preguntaba sobre mis medicamentos, sobre cómo estaba manejando mis ahorros. Victoria insistía en ver documentos de la casa, del sitio. Decía que quería ayudarme a organizar todo. Los nietos corrían por el jardín mientras los adultos hablaban en voz baja en la cocina. Yo servía café, galletas caseras, observaba. Algo no estaba bien, pero alejé esa sensación. Después de todo, era mi hijo, mi familia. Fue en una de esas visitas que todo comenzó a cambiar. Victoria olvidó una carpeta marrón en el sofá cuando se fueron. La encontré cuando estaba ordenando la sala. No debí haber abierto. Lo sé, pero abrí. Y lo que vi dentro de esa carpeta destruyó lo que quedaba de mi ingenuidad. Había investigaciones sobre venenos que no dejan rastro en el organismo, efectos de ciertas sustancias en personas mayores, síntomas que podrían confundirse con muerte natural. Y en medio de esos papeles, un borrador de testamento con mi firma falsificada, dejando todo a Ednaldo en caso de mi muerte repentina. Recuerdo haberme sentado allí mismo en el suelo de la sala con esos papeles esparcidos a mi alrededor, incapaz de respirar bien. ¿Cómo procesa una madre la información de que su hijo planea su muerte? ¿Cómo seguir viviendo sabiendo eso? Lloré durante horas, sola en esa casa que de repente parecía más fría, más vacía, pero cuando las lágrimas se secaron, algo dentro de mí cambió. Una fuerza que no sabía que tenía surgió. Decidí que no sería víctima. No después de todo lo que viví, de todo lo que enfrenté en la vida. Geraldo Buarque, mi vecino de 70 años, ex policía, fue la primera persona en la que pensé para pedir ayuda. Nos habíamos acercado después de quedarnos viudos. Compartíamos café en el balcón los domingos por la tarde. Él escuchó mi historia sin interrumpir, los ojos azules atentos, las manos firmes sosteniendo las mías cuando la voz fallaba. Cuando terminé, no mostró sorpresa.
Rosalina, dijo, desafortunadamente esto sucede más de lo que imaginas. Las personas mayores con algún patrimonio se convierten en blanco de sus propios familiares. Fue Geraldo quien me ayudó a elaborar un plan. No confrontaríamos a Edinaldo y Vitoria directamente. Necesitábamos pruebas concretas, algo que no pudiera ser negado o explicado. Y entonces, como si el destino quisiera ayudarnos, llegó el chocolate, una caja elegante con una tarjeta escrita a mano para la mejor madre del mundo. Con amor, Ednaldo. Sentí el estómago hundirse. Era tan obvio ahora. No toqué ese chocolate. El olor no era correcto al abrir el empaque. Años trabajando con plantas me enseñaron a reconocer olores sutiles y había algo mal allí. Llamé a la doctora Iracema Duarte, la médica del centro de salud que cuidaba de mi presión desde hace años. Ella vino a mi casa discretamente y llevó una muestra del chocolate para análisis. Mientras esperábamos el resultado, decidí montar una trampa. Invité a Vitoria a tomar un té. Dije que me sentía sola. Ella vino con esa sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. Ofrecí el chocolate que Ednaldo había enviado, diciendo lo feliz que estaba con el regalo. Fingí comer de otra barra mientras observaba. Ella tomó un pedazo mínimo, apenas mordió, dijo que estaba controlando el azúcar. Era la confirmación que necesitaba. Ella sabía. La prueba final llegó ese domingo con la llamada de Ednaldo. Geraldo estaba en mi casa grabando todo. Cuando dijo que había dado el chocolate a Vitoria y los nietos, el desespero en la voz de Ednaldo era palpable. No era preocupación por mí, era miedo a las consecuencias, miedo de que su esposa e hijos hubieran consumido el veneno destinado a mí. Y en ese momento, con el teléfono aún en la mano y la mirada de Geraldo encontrando la mía, supe que tenía todas las pruebas que necesitaba. No voy a mentir, dolió como nunca antes. Dolió más que perder a Antonio, porque al menos él no eligió dejarme. Mi hijo que abracé en mis brazos, que enseñé a caminar, que ayudé a realizar sus sueños, había planeado fríamente mi muerte por dinero, por una casa y un terreno, para no esperar la herencia natural cuando yo partiera. La codicia había envenenado su corazón mucho antes de que él intentara envenenar mi cuerpo. Y ahora ustedes están aquí conmigo, escuchando esta historia. Quizás se pregunten cómo encontrar la fuerza para enfrentar todo esto. También me lo pregunté, ¿de dónde viene el valor cuando descubres que tu propio hijo desea tu muerte? Viene del amor propio, de la voluntad de vivir, de ver que se hace justicia. Viene de las miradas inocentes de mis nietos, que no tienen culpa de los errores de sus padres. Viene del recuerdo de Antonio, que construyó todo esto conmigo y confió en que protegería nuestro legado. Si están en Porto Alegre, quizás hayan visto esta historia en los periódicos. Fue un escándalo que recorrió toda la ciudad. Anciana desmantela plan macabro de su propio hijo y nuera para heredar casa en el Jardín de las Flores, decían los titulares. Los reporteros vinieron aquí. Querían entrevistas, fotos. Rechacé la mayoría. No quería espectáculo, solo justicia. Y hoy les cuento esta historia porque creo que otras personas pueden estar pasando por lo mismo sin darse cuenta. Otros ancianos pueden estar en peligro dentro de sus propias familias. ¿Desde dónde me están viendo? ¿Han oído historias similares en su ciudad? ¿Alguna vez sintieron que alguien cercano no era de fiar, pero ignoraron su intuición? Quiero saber, quiero que compartan en los comentarios. Esta es una conversación que necesitamos tener como sociedad. Y si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora. Su suscripción me ayuda a seguir contando estas historias importantes. Quédense hasta el final para saber cómo logré hacer justicia y cómo cambió mi vida después de todo esto. Antes de que toda esta tragedia saliera a la luz, mi vida seguía un ritmo tranquilo y predecible. Me despertaba temprano, regaba mis plantas, preparaba mi café sola y me sentaba en el porche para ver salir el sol sobre el jardín de flores. Esta rutina me reconfortaba después de que Antonio se fue. Sabes, cuando pierdes a alguien con quien compartiste más de 40 años de tu vida, el silencio de la casa se vuelve casi ensordecedor. Cada rincón guarda un recuerdo. Cada objeto cuenta una historia que solo tiene sentido para quien la vivió. Fue en esta casa donde crié a Edinaldo, nuestro único hijo. Recuerdo verlo correr por el patio, trepando los árboles que Antonio plantó, haciendo sus tareas en la mesa de la cocina, mientras yo preparaba pasteles de chocolate.
Irónicamente, su dulce favorito desde niño. Siempre fuimos una familia sencilla, pero nunca nos faltó nada. Trabajé como florista toda mi vida. Conocía cada planta por su nombre, sabía sus propiedades, sus cuidados específicos. La gente del barrio venía a consultarme sobre sus rosales enfermos, sobre qué flor regalar en ocasiones especiales. Era respetada por mi conocimiento. Antonio era conductor de autobús, trabajaba en turnos diferentes, pero siempre encontrábamos tiempo para estar juntos. Ahorramos cada centavo para comprar nuestra casa propia y años después el sitio Aguas Claras, nuestro pequeño paraíso en las afueras de Porto Alegre. Allí soñábamos con pasar nuestra vejez, plantar nuestras propias frutas, recibir a la familia los fines de semana, pero el destino tenía otros planes. Antonio partió tras un infarto fulminante a los 62 años. No hubo tiempo para despedidas, para últimos consejos. Una mañana salió a trabajar. Esa noche recibí la noticia que cambiaría todo. En los primeros meses tras su partida, Edinaldo parecía realmente preocupado por mí. Venía a visitarme con frecuencia, traía a los nietos, ayudaba con las cuentas, preguntaba sobre mi salud. Fue él quien insistió en que mantuviera la casa y no me mudara a un apartamento más pequeño, como yo pensaba hacer. Mamá, esta casa está llena de recuerdos. Papá querría que siguieras aquí. Él decía con esos ojos marrones tan parecidos a los de papá. ¿Cómo pude no darme cuenta de que detrás de esa mirada había cálculos en marcha? El cambio fue gradual, casi imperceptible. Las visitas empezaron a tener un propósito diferente. Ednaldo preguntaba por los documentos de la casa, por el testamento que Antonio había dejado, por cuánto recibía de pensión. Al principio lo interpreté como una preocupación legítima. Al fin y al cabo, era mi único hijo, ¿quién más se preocuparía por mis intereses? Vittoria, mi nuera, comenzó a ofrecerse para organizar mis papeles, mis cuentas, siempre con esa sonrisa contenida, siempre con una excusa para mirar dentro de mis cajones. Fue una tarde de marzo. Recuerdo bien porque las hortensias del jardín estaban empezando a perder las flores, que noté la primera señal realmente alarmante. Ednaldo y Vittoria vinieron con los niños para un almuerzo de domingo. Miguel, mi nieto de 12 años, estaba callado, más pálido de lo normal. Siempre ha tenido problemas de salud desde pequeño. Cuando pregunté si estaba bien, Vittoria respondió por el demasiado rápido. Está genial, solo cansado de los entrenamientos de fútbol. Pero Miguel me lanzó una mirada que decía otra cosa. Después de que todos se fueron, mientras ordenaba la sala, encontré un sobrecaído detrás del sofá. Dentro había un examen médico de Miguel con una fecha reciente, mostrando alteraciones preocupantes en el hígado. ¿Por qué me esconderían esto? Guardé la información sin comentarla con nadie por ahora, pero comencé a prestar más atención, a cuestionar actitudes que antes dejaba pasar. Fue unas 2 semanas después de eso que encontré la carpeta marrón que Vittoria olvidó. ¿O la dejó intencionadamente? A veces me pregunto si no fue un pedido silencioso de ayuda, una manera de alertarme. Dentro de esa carpeta, además de las investigaciones sobre venenos y el testamento falsificado, había extractos bancarios de las farmacias Peixoto, mostrando deudas enormes, notificaciones de préstamos no pagados, una carta de un prestamista con amenazas veladas. Ednaldo estaba hundido en deudas, a punto de perder todo lo que había construido. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sillón del cuarto, ese que Antonio usaba para leer el periódico. Mirando las fotos familiares en la pared, Ednaldo, niño, adolescente el día de su graduación, en la boda, en cada imagen, veía a un niño por el que daría mi vida sin dudar. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento decidió que mi muerte sería la solución a sus problemas financieros? A la mañana siguiente, después de una noche en vela, tomé mi decisión. No confrontaría a Ednaldo y Vittoria de inmediato. Necesitaba más pruebas. Necesitaba entender la profundidad de ese plan y, sobre todo, necesitaba protegerme. Fue entonces cuando pensé en Geraldo, mi vecino. Nos conocíamos desde hacía décadas. Nuestros hijos crecieron juntos. Después de quedarnos viudos, desarrollamos una amistad aún más fuerte. Él venía a tomar café conmigo las mañanas de sábado, me ayudaba con pequeños arreglos en la casa, a veces me acompañaba al mercado. Geraldo había sido policía por más de 30 años antes de jubilarse.
Conocía los entresijos de la justicia, sabía cómo construir un caso sólido. Cuando le conté lo que había descubierto mostrando los documentos de la carpeta de Victoria, vi su rostro endurecerse. Rosalina, dijo sosteniendo mis manos temblorosas. Desafortunadamente he visto muchos casos como el tuyo, pero hiciste bien en buscarme. No dejaremos que te hagan esto. Fue Geraldo quien sugirió que instaláramos cámaras discretas en mi sala y cocina. Él fue quien me enseñó a grabar las llamadas telefónicas y quien me aconsejó actuar con normalidad, sin mostrar que sabía algo. Cuanto más confiados estén, más descuidados serán, explicó. Entonces comencé un doloroso teatro. Recibía a mi hijo y su familia con la misma sonrisa de siempre. Servía los mismos pasteles y cafés. Hablaba de trivialidades, mientras por dentro mi corazón se rompía con cada mirada, con cada mentira. Durante ese tiempo empecé a notar cambios en el comportamiento de mis nietos. También Clara, siempre tan habladora y alegre, estaba más reservada. Miguel, ya naturalmente callado por su salud frágil, parecía cargar un peso aún mayor sobre sus hombros. Una tarde, cuando estábamos solos en el jardín, me preguntó en voz baja: «Abuela, ¿vas a vivir con nosotros algún día?» Respondí que tenía mi casa, que estaba justo allí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá dijo que pronto todos vamos a vivir aquí». Sentí un escalofrío. ¿Estaban incluyendo a los niños en los planes o solo haciendo promesas basadas en lo que pretendían hacer conmigo? En una de las visitas, Ednaldo mencionó casualmente a un nuevo médico que había conocido, especialista en salud de ancianos. «Mamá, creo que deberías consultar con él. Estás en la edad de cuidar mejor tu salud». Estuve de acuerdo fingiendo interés, pero nunca pedí la cita. En cambio fui a ver a la doctora Iracema, que me había atendido durante años en el centro de salud del barrio. Le conté parte de mis sospechas, sin mencionar a mi propio hijo. Ella se mostró visiblemente preocupada. «Doña Rosalina, tiene razón en ser cautelosa. Desafortunadamente hemos visto muchos casos de ancianos siendo medicados incorrectamente por familiares». Me sugirió que no tomara ningún medicamento, vitamina o suplemento que no fuera recetado directamente por ella. También me dio su número personal para emergencias. «Si siente algún síntoma extraño, llámeme de inmediato». No esperé. Las semanas pasaron y la tensión dentro de mí crecía. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que sonaba el timbre, mi corazón se aceleraba. Comencé a dormir mal, a perder peso. Geraldo se dio cuenta y me dijo que necesitaba cuidarme. «Necesitas estar fuerte para enfrentar lo que venga, Rosalina». Tenía razón, como siempre. Entonces empecé a dar pequeños paseos por la mañana, a comer mejor, a intentar encontrar momentos de paz en mi jardín, entre mis plantas. Fue durante una de esas mañanas en el jardín que tuve una idea. Si Ednaldo y Victoria estaban planeando envenenarme, probablemente usarían algo que pudiera parecer una muerte natural para una señora de 67 años, un ataque al corazón, tal vez. Comencé a investigar sobre plantas que pudieran causar síntomas similares. Mi conocimiento como florista, que he cultivado durante más de 50 años, de repente adquirió un propósito sombrío que nunca imaginé. Identifiqué algunas sustancias que podrían ser utilizadas y sus antídotos naturales. Comencé a tomar test preventivos, sin contarle a nadie más que a Geraldo. Él lo consideró exagerado al principio, pero luego admitió que era mejor prevenir. «Siempre has sido la florista más inteligente de Porto Alegre, Rosalina. Confío en tu conocimiento». Fue en ese periodo de constante vigilancia y preparación que recibí el chocolate. Era un domingo por la tarde. Estaba en el jardín podando mis rosales cuando escuché el timbre. Un repartidor en moto dejó un paquete diciendo que era un pedido para Rosalina Peixoto. Tan pronto como cerré la puerta, examiné la caja con cuidado. Era un empaque elegante con el logo de una pastelería cara que conocía, Sabor do Sul, en el centro de la ciudad. Dentro había una tarjeta escrita a mano para la mejor madre del mundo con amor, Ednaldo. Mi corazón se apretó. Era tan obvio ahora. Estuve mirando esa caja de chocolate durante largos minutos, sentada en la mesa de la cocina, incapaz de moverme. Era allí, en ese dulce aparentemente inocente, donde estaba la prueba final que tanto temía, y, al mismo tiempo, necesitaba. Con manos temblorosas, abrí la caja.
El olor me golpeó de inmediato. Para cualquier otra persona, sería solo el delicioso aroma de chocolate de alta calidad. Pero para mí, que pasé la vida entre plantas, había algo más allí, un olor sutil, casi imperceptible, escondido bajo el cacao, algo amargo que no pertenecía a esa golosina. No toqué nada, cerré la caja cuidadosamente y llamé a Geraldo. Él llegó en minutos trayendo consigo una pequeña caja de herramientas que en realidad contenía equipo de su época de policía. Tomamos fotos del chocolate, de la caja, de la tarjeta. Geraldo usaba guantes, tratando todo como una escena del crimen, que era exactamente lo que teníamos allí. Un crimen a punto de suceder. Necesitamos un análisis de ese chocolate. Dijo, en serio, conozco un laboratorio discreto que puede hacerlo, pero tomará algunos días. Estuve de acuerdo, pero también quise involucrar a la doctora Iracema. Ella podría hacer un análisis preliminar, más rápido, mientras esperábamos el resultado completo del laboratorio. La llamé y vino a mi casa al final de su jornada. La doctora Iracema examinó el chocolate con cuidado, usando guantes desechables. Rompió un pequeño trozo y lo colocó en un recipiente de vidrio. Llevaré esto para un análisis inmediato en el puesto. Tengo un amigo farmacéutico que puede ayudarnos discretamente. Antes de irse, tomó mis manos y me miró a los ojos. Doña Rosalina, ¿está segura? ¿No quiere venir a quedarte conmigo unos días? Agradecí su preocupación, pero rechacé. Esta era mi casa, construida con el sudor mío y de Antonio. No sería expulsada de ella por miedo. Además, necesitaba estar aquí para concluir mi plan. Geraldo aceptó estar más presente pasando la noche en su casa, pero viniendo a chequearme varias veces al día. 2 días después, recibí las primeras confirmaciones. El chocolate contenía una sustancia tóxica que en cantidad suficiente podría causar un ataque cardíaco en una persona de mi edad, especialmente con un historial familiar como el mío. Mi padre había fallecido por problemas cardíacos. La sustancia era difícil de detectar en exámenes post-mortem de rutina, a menos que se supiera exactamente qué buscar. Era el plan perfecto. La madre anciana, viuda, muriendo de un ataque cardíaco tras comer un chocolate enviado por un hijo amoroso. ¿Quién sospecharía? Pero yo sospeché y ahora tenía pruebas. El siguiente paso era montar mi propia trampa. Invité a Vitoria a tomar un té, diciendo que me sentía sola y que quería hablar sobre los planes para el cumpleaños de Clara, que se acercaba. Ella aceptó, como sabía que lo haría. Rechazar sería sospechoso. Geraldo estaría escondido en la casa, listo para grabar todo. Cuando llegó Vitoria, noté su mirada rápida hacia la cocina, buscando la caja de chocolates. Hice como si no me diera cuenta. Qué bueno que viniste, querida. Ednaldo me envió un regalo tan especial. Quiero compartirlo contigo. Vi cómo sus ojos se agrandaron levemente cuando puse la caja de chocolate sobre la mesa. Son de sabor dulzul. Dicen que son los mejores de la ciudad. Se los ofrecía después de fingir comer un trozo de otra barra de chocolate que había separado anteriormente. Vitoria dudó, tomó el pedazo más pequeño posible, apenas lo tocó con los labios. Estoy controlando el azúcar, ya sabes cómo es, insistí educadamente, pero solo un pedacito para no comer sola. Ella puso el chocolate en la boca, lo masticó rápidamente y lo tragó con un gran sorbo de té. Después de eso, alegó que necesitaba recoger a los niños de la escuela y salió apresurada. Tan pronto como se fue, Geraldo salió de la habitación donde estaba escondido. Todo grabado, dijo mostrándome la pequeña cámara que había instalado. Ella sabía, Rosalina. Estaba claramente incómoda con los chocolates. Asentí sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Ahora estaba segura de que no solo mi hijo, sino también mi nuera eran cómplices en este terrible plan. La prueba final llegó al día siguiente cuando Ednaldo me llamó. Geraldo estaba conmigo grabando todo. La pregunta aparentemente inocente. Mamá, ¿te gustó el chocolate que envié? Fue hecha con una voz que intentaba ocultar la ansiedad. Y mi respuesta, no comí, se lo di a tu esposa y a tus hijos. Provocó exactamente la reacción que esperábamos, el desespero, el grito de horror. En ese momento, con el teléfono aún en la mano y lágrimas silenciosas corriendo por mi rostro, tuve la confirmación final de lo impensable. Mi propio hijo había intentado matarme por dinero,
por una casa y un terreno. La codicia había corroído su alma hasta el punto de planear la muerte de su propia madre. El dolor de este conocimiento es algo que llevo hasta hoy, una herida que nunca sanará completamente. Pero junto con este dolor, también llegó una feroz determinación. No iban a ganar. No sería solo una víctima en esta historia. Sería quien hiciera justicia, quien protegería no solo a sí misma, sino también a mis inocentes nietos, que no tenían culpa de los crímenes de sus padres. Con todas las pruebas reunidas, la carpeta con los documentos, las grabaciones, los resultados del análisis del chocolate, estaba lista para el siguiente paso. Enfrentar no solo a mi hijo y nuera, sino también al sistema judicial, la exposición pública, el escándalo que seguiría. No sería fácil, pero yo, Rosalina Peixoto, florista jubilada de 67 años, estaba más fuerte y decidida que nunca en toda mi vida. La mañana siguiente la llamada de Ednaldo amaneció gris en Porto Alegre, combinando perfectamente con el peso que llevaba en el pecho. Desperté antes de que saliera el sol, tras una noche de sueño intermitente llena de pesadillas, donde mi hijo sonreía mientras me ofrecía chocolates envenenados. La realidad, descubrí, puede ser más aterradora que cualquier pesadilla. Geraldo llegó temprano, trayendo consigo un café fuerte y la reconfortante presencia de quien ya ha enfrentado lo peor de la naturaleza humana durante décadas de trabajo policial. Nos sentamos en la terraza observando la fina llovizna que caía sobre mis begonias, y comenzamos a elaborar los próximos pasos de nuestro plan. Rosalina, necesitamos pensar como ellos ahora, dijo Geraldo, sus ojos experimentados analizando el jardín como si buscaran macetas invisibles. Enaldo sabe que no comiste el chocolate, pero cree que Vittoria y los niños lo hicieron. Va a hacer algo y rápido. Ya había pensado en esto durante la madrugada. Va a aparecer aquí hoy, estoy seguro. Querrá verificar si Vittoria está bien, si los niños están bien y querrá saber por qué les di el chocolate en lugar de comerlo yo misma. Geraldo estuvo de acuerdo. Y este es el momento en que necesitamos ser más cuidadosos. Estará nervioso, tal vez desesperado. Las personas así cometen errores, pero también pueden ser peligrosas. Fue entonces cuando decidimos involucrar a otra persona en nuestro plan, la delegada Solange Ribeiro. Geraldo la conocía de sus tiempos en la policía, sabía que era competente y, lo más importante, discreta. Ella entenderá la delicadeza de la situación, aseguró mientras marcaba su número en su viejo celular. Una acusación contra su propio hijo no es algo que tomemos a la ligera. Mientras Geraldo hablaba con Solange en el patio, observé el marco de fotos en la estantería de la sala, una foto de Ednaldo de niño, sonriendo con los dos dientes de enfrente faltando, abrazado a un perro que tuvimos durante muchos años. ¿Cómo ese dulce niño se convirtió en el hombre capaz de planear la muerte de su propia madre? ¿En qué momento el dinero se volvió más importante que el amor, que los lazos familiares, que la propia humanidad? No tuve mucho tiempo para reflexionar. Pronto sonó el teléfono. Era Vittoria. Su voz temblorosa al otro lado de la línea. Sogra, me siento mal. Los niños también. ¿Qué había en ese chocolate? La mentira fluía fácilmente de sus labios, pero esta vez estaba preparada. Dios mío, Vittoria, no lo sé. Era un regalo de Ednaldo para mí. Necesitan ir al hospital de inmediato. Exageré en mi preocupación, en la urgencia, queriendo ver hasta dónde llevaría esa farsa. No necesitamos ir al hospital. Respondió rápidamente, demasiado nerviosa. Solo tenemos un poco de dolor de estómago. Creo que fue algo que comimos anoche. Ednaldo está en camino para verificar si usted está bien. Colgué sintiendo una mezcla de repulsión y determinación crecer dentro de mí. Estaban dispuestos a usar incluso a los niños en este macabro plan. ¿Hasta dónde llegarían? Le conté la conversación a Geraldo, que regresaba con un semblante serio. La delegada Solange está en camino, pero no llegará antes que Edinaldo. Tendremos que manejar esto solos por ahora. Sacó un pequeño grabador de su bolsillo y lo colocó discretamente bajo el mantel. Recuerda, Rosalina, no lo confrontes directamente. Déjalo hablar. Déjalo explicarse. Cuanto más diga, mejor para nosotros. No tuvimos que esperar mucho. Antes de las 9 de la mañana, el coche de Edinaldo se estacionó bruscamente frente a la casa.
Entró casi sin tocar, con el rostro pálido, el sudor corriendo por su frente, a pesar del frío de la mañana. Geraldo se escondió en el cuarto de atrás, dejando la puerta entreabierta para escuchar todo. «Madre», exclamó Ednaldo al verme, tratando de disimular el desespero con una preocupación artificial. «¿Estás bien? ¿Por qué le diste el chocolate a Vittoria y a los niños?» «Era un regalo para ti». Fingí no notar el temblor en sus manos, la forma en que sus ojos evitaban los míos. «Hijo, sabes que estoy controlando el azúcar por mi presión. Pensé que a los niños les gustaría. Son tan golosos con los dulces». «¿Pasó algo?» Se sentó en la silla frente a mí, pasando las manos por su cabello ralo. Un gesto que hacía desde la adolescencia cuando estaba nervioso. «No, nada grave». Victoria comentó que tenían dolor de estómago. Pensé que podría ser el chocolate. A veces, esos importados no se almacenan bien. Pueden hacer daño. ¿Importados?, pregunté levantando las cejas. Pensé que eran de Sabor del Sur, aquí en Porto Alegre. Al menos eso decía la caja. Vi el momento exacto en que se dio cuenta del error. Un destello de pánico cruzó su mirada antes de ser rápidamente ocultado. Sí, claro. Pero usan ingredientes importados. Eso es lo que quise decir. De todos modos, mejor que no comas, mamá. Llevaré lo que sobró para desechar. No sobró nada, hijo. Di todo a tu familia. Observé cómo sus pupilas se dilataban con el miedo. Parecían tan felices comiendo esos chocolates bonitos. Miguel incluso comentó que tenían un sabor diferente y especial. Ednaldo se levantó abruptamente, la silla casi cayendo hacia atrás. Necesito irme. Victoria me llamó ahora. Los niños están empeorando. Volveré más tarde para ver cómo estás. Antes de que llegara a la puerta, pregunté con la voz más inocente que pude. Hijo, ¿dónde compraste esos chocolates? Quiero agradecer a la pastelería por el hermoso trabajo que hicieron. Se detuvo de espaldas a mí, los hombros tensos como cuerdas de violín a punto de romperse. No recuerdo bien ahora, mamá. Te digo después. Y salió apresurado, la puerta golpeando con fuerza detrás de él. Tan pronto como el coche arrancó, Geraldo salió de la habitación, con el rostro grave. Conseguimos buenas evidencias aquí. Prácticamente admitió que había algo mal con el chocolate. Tomó el grabador y verificó si estaba funcionando correctamente. La delegada Solange debe llegar en 20 minutos. Mientras tanto, necesito que me cuentes todo sobre esa pastelería Sabor del Sur. Sabor del Sur era una pastelería tradicional de Porto Alegre, conocida por sus dulces finos y chocolates artesanales. Estaba en el centro histórico, en una calle de adoquines cerca del mercado público. La conocía bien. Antonio solía llevarme allí en fechas especiales para comprar tartas de nuez, nuestra preferida. Creo que necesitamos descubrir cómo Ednaldo logró adulterar esos chocolates. Reflexionó Geraldo. Puede que tenga un cómplice en la pastelería o tal vez compró los chocolates normalmente y luego los modificó. La idea de que mi hijo pudiera tener toda una red de personas ayudándolo en este plan macabro hizo que mi estómago se hundiera. ¿Hasta dónde llegaba esta conspiración? ¿Quién más estaba involucrado? La delegada Solange llegó puntualmente como Geraldo había previsto. Era una mujer de estatura media, con cabello corto y canoso y ojos perspicaces que parecían ver más allá de las apariencias. Me saludó con respeto y escuchó atentamente mientras Geraldo y yo relatábamos todo lo que había pasado hasta entonces. Señora Peixoto, dijo finalmente, su voz firme pero amable. Entiendo lo doloroso que debe ser acusar a su propio hijo de algo tan grave, pero quiero que sepa que tomamos muy en serio los casos de intento de homicidio contra personas mayores, especialmente cuando hay intereses financieros involucrados. Le mostré todas las pruebas que habíamos recolectado, la carpeta con los documentos encontrados, las grabaciones de las conversaciones, los resultados preliminares del análisis del chocolate. Ella examinó todo meticulosamente, tomando notas en un pequeño cuaderno de tapa negra. Tenemos evidencias circunstanciales sólidas, concluyó, pero necesitamos más para asegurar una condena. Necesitamos el resultado completo del análisis del laboratorio y sería bueno conseguir un testimonio directo de alguien involucrado en el plan. Fue en ese momento que se me ocurrió una idea.
¿Y si descubrimos cómo se adulteró el chocolate? ¿Quién ayudó a Edinaldo a hacerlo? La delegada Solange se mostró pensativa. Eso sería extremadamente útil. Voy a asignar a un investigador para revisar las cámaras de seguridad de la pastelería Sabor del Sur. Ver si Edinaldo estuvo allí recientemente. También podemos rastrear las sustancias tóxicas encontradas en el chocolate. No son fáciles de obtener. Las farmacias de él, dijo de repente recordando las farmacias Peixoto, tendría acceso a medicamentos, sustancias químicas y con las deudas que tiene, tal vez algún empleado sepa algo. La delegada estuvo de acuerdo. Vamos a investigar esa línea también. Mientras tanto, señora Peixoto, usted necesita mantenerse segura. Su hijo puede intentar algo más directo ahora que el plan del chocolate falló. Geraldo se ofreció a quedarse conmigo por unos días, lo cual acepté con gratitud. La idea de pasar las noches sola en esa casa, sabiendo que mi propio hijo deseaba mi muerte, era aterradora. En los días que siguieron, mantuve una rutina aparentemente normal. Regaba mis plantas, iba al mercado, conversaba con los vecinos, pero cada minuto se vivía en estado de alerta. Geraldo dormía en la habitación de huéspedes. La delegada Solange pasaba regularmente para actualizarnos sobre la investigación y yo evitaba contestar llamadas de números desconocidos. Edinaldo llamó varias veces, cada vez más nervioso, preguntando por mi salud, insistiendo en llevarme al médico. Estoy preocupado, mamá. Tienes una edad avanzada, necesitas hacer chequeos regulares. La falsedad en su voz era tan evidente que me preguntaba cómo no lo había notado antes. Fue en el cuarto día, tras la llamada fatídica, que recibimos el primer gran avance en el caso. La delegada Solange llegó al final de la tarde, su rostro iluminado por ese brillo que solo tienen los investigadores cuando descubren algo importante. Encontramos un testigo, anunció al entrar una empleada de la farmacia Peixoto del centro. Ella vio a Edinaldo manipulando algunas sustancias después del horario laboral, cuando pensaba que estaba solo. Se mostró sospechosa y comenzó a prestar atención. Ayer, después de ver la noticia en el periódico sobre nuestra investigación de intento de envenenamiento, decidió buscarnos. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por tener otra prueba. Tristeza por cada confirmación adicional de la culpa de mi hijo. Ella sabe que las sustancias eran principalmente de goxina, respondió Solange. En dosis altas causa arritmia cardíaca grave, especialmente en personas con antecedentes familiares como la tuya. Es prácticamente indetectable en exámenes de rutina post-mortem, a menos que se sepa exactamente qué buscar. Geraldo, que estaba en la cocina preparando un café, se unió a nosotros con expresión grave. ¿Y qué hay de la pastelería? ¿Descubrieron algo? Sí, continuó la delegada. Las cámaras muestran a Edinaldo entrando en Sabor del Sur hace 2 semanas, conversando largamente con una mujer que no era empleada. La identificamos como Cristina Borges, de 39 años. Estamos investigando la conexión. El nombre no me era familiar, pero algo en el tono de la delegada me hizo sospechar que había más en esta historia. ¿Quién es esta mujer? Solange dudó por un momento, como si eligiera cuidadosamente las palabras. Creemos que es una persona cercana a su hijo. Estamos tratando de localizarla para interrogarla, una amante. No hacía falta decirlo explícitamente. La incomodidad en la voz de la delegada era suficiente. Mi hijo no solo planeaba mi muerte, sino que también traicionaba a su esposa. ¿Cuántos secretos más escondía? Esa noche, después de que la delegada se fue, me quedé sentada en la terraza durante horas, observando las estrellas aparecer en el cielo de Porto Alegre. El aroma de mis damas de noche, que florecían en el jardín cercano, llenaba el aire con su dulce fragancia. Pensé en Antonio, en cómo se sentiría devastado si supiera lo que estaba sucediendo. Pensé en Miguel y Clara, mis inocentes nietos, que pronto tendrían que enfrentar la dura realidad de tener padres criminales. ¿En qué piensas?, preguntó Geraldo, uniéndose a mí con 2 tazas de té de manzanilla. En cómo la avaricia puede corromper completamente a una persona, respondí, aceptando la taza caliente en mis manos arrugadas. Criamos a Edinaldo con amor, con valores. Nunca fuimos ricos, pero nunca nos faltó nada. ¿Cómo pudo convertirse en alguien capaz de esto? Geraldo suspiró, sus ojos reflejando las mismas estrellas que yo contemplaba.
No hay respuesta fácil para eso, Rosalina. He visto muchos casos similares en la policía. A veces son las deudas, la presión, el desespero. Otras veces es simplemente la ambición desmedida. La gente se convence de que solo están acelerando lo inevitable. La idea de que mi hijo pudiera racionalizar mi asesinato como algo justificable me dejó físicamente enferma. Me levanté abruptamente necesitando moverme, hacer algo con la energía angustiante que me consumía. Necesito ver a mis nietos, declaré de repente. Necesito saber si están bien. Geraldo pareció alarmado. Rosalina, no creo que sea seguro que vayas a casa de Edinaldo ahora. No voy a su casa. Voy a llamar a la escuela. Mañana es lunes, estarán allí. La escuela municipal Padre Anchieta estaba a pocas cuadras de mi casa. Miguel y Clara estudiaban allí desde pequeños. Yo misma solía recogerlos muchas veces cuando Ednaldo y Vitoria estaban ocupados. A la mañana siguiente desperté decidida. Me vestí con cuidado. Un vestido simple azul marino, el collar de perlas que Antonio me dio en nuestro 6º aniversario de bodas, un poco de lápiz labial. Quería que mis nietos me vieran fuerte, normal, la abuela de siempre. Geraldo insistió en acompañarme. Acepté más por su bienestar que por el mío. Caminamos lentamente hacia la escuela, por las calles del jardín de flores tranquilas. A esa hora de la mañana nos quedamos al otro lado de la calle, observando la entrada de los alumnos. Pronto vi a Miguel con su mochila demasiado pesada para su cuerpo delgado y a Clara, con el cabello oscuro recogido en 2 trenzas impecables. Obra de Vitoria, siempre perfecta en las apariencias. Abuela. Clara fue la primera en verme, sus ojos iluminándose como siempre sucedía. Corrió hacia mí ignorando el semáforo, haciendo que mi corazón saltara en mi garganta. Miguel la siguió más cauteloso, mirando a los lados antes de cruzar. Los abracé con fuerza, sintiendo el olor a champú infantil, la textura de los uniformes escolares impecablemente planchados. Mis amores, cuánto los extraño. Mamá dijo que estabas de viaje, comentó Clara, frunciendo el ceño en confusión. Pero vi tu jardín cuando pasamos en coche ayer. Las rosas aún estaban allí. Intercambié una mirada rápida con Geraldo. También les estaban mintiendo a los niños. No estoy de viaje, querida. Estoy en casa como siempre. Miguel, siempre más perceptivo que su hermana, me observaba con sus ojos serios tan parecidos a los de Antonio. Abuela, ¿está pasando algo? Papá y mamá están extraños, pelean cuando creen que no estamos escuchando. La campana de la escuela sonó antes de que pudiera responder. Clara saltó impaciente. Tenemos que ir, abuela. Luego vendrás a visitarnos a casa. Forcé una sonrisa. Claro, mi amor. Pronto. Les di un último abrazo, sintiendo como si pudiera ser el último. Estudien mucho, obedezcan a la profesora. Mientras corrían hacia la entrada de la escuela, Geraldo puso una mano amable en mi hombro. Estarán bien, Rosalina. Cuando todo esto termine, podrás explicarles de la manera correcta. Regresamos a casa en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Reflexionaba sobre cómo proteger a mis nietos del escándalo que se avecinaba, del trauma de ver a sus padres siendo arrestados. Eran inocentes en toda esta historia, pero inevitablemente se verían afectados. Al llegar a casa encontramos a la delegada Solange esperando en la puerta, con el rostro serio, pero con un brillo de triunfo en los ojos. Señora Peixoto, lo logramos. Localizamos a Cristina Borges y aceptó testificar contra Edinaldo a cambio de inmunidad. La invité a entrar, ansiosa por escuchar los detalles. En la comodidad de mi sala, con Geraldo a mi lado para apoyo moral, la delegada nos contó todo. Cristina ha sido amante de Edinaldo durante casi un año. Ella trabaja como representante farmacéutica y así se conocieron. Cuando su situación financiera comenzó a deteriorarse, él le confió sobre las deudas, sobre el miedo de perderlo todo. Fue entonces cuando empezaron a planear mi muerte. Completé con una voz sorprendentemente firme. Sí, confirmó Solange. Según Cristina, fue idea de ella usar la digoxina. Tenía acceso a los contactos adecuados para conseguir la sustancia sin levantar sospechas.
Ednaldo proporcionó información sobre su salud, su historial familiar de problemas cardíacos. Calcularon la dosis exacta para que pareciera un ataque cardíaco natural. ¿Y la pastelería?, preguntó Geraldo. ¿Cómo lograron adulterar los chocolates? Cristina tiene una amiga que trabaja en la producción de Sabor del Sur. Le pagó para permitir el acceso a la cocina después del horario laboral. Ednaldo llevó los chocolates ya listos e inyectó la sustancia en cada uno de ellos con una jeringa ultrafina. Luego sellaron nuevamente la caja con el logo de la pastelería. El nivel de planificación, la frialdad con la que mi hijo había diseñado cada detalle me dejó nauseabunda. Necesité apoyarme en el brazo del sillón para no desmayarme. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La delegada Solange se enderezó, su tono profesional, pero no desprovisto de compasión. Con el testimonio de Cristina, los resultados del análisis del chocolate y las grabaciones que ustedes recolectaron, tenemos suficientes pruebas para arrestar a Ednaldo y a Vittoria por intento de homicidio calificado. Ya tenemos las órdenes en mano. El equipo debe estar llegando a la farmacia Peixoto en este momento para llevar a cabo la detención de Ednaldo. La realidad de esas palabras me golpeó como un impacto físico. Mi hijo, mi único hijo, sería arrestado. Su nombre estaría en los periódicos, su foto en las televisiones. El escándalo sería inevitable y yo, su madre, era la responsable de esto. Pero entonces pensé en el chocolate envenenado, en la falsificación del testamento, en las mentiras contadas a mis nietos. Pensé en la frialdad con la que planearon mi muerte, en la avaricia que corrompió cualquier amor o respeto que alguna vez tuvieron por mí. Haga lo que tenga que hacer, delegada, dije finalmente, levantando el mentón con una dignidad que no sabía que aún poseía. La justicia debe hacerse, no importa cuán dolorosa sea. En ese momento, mientras el sol de la mañana iluminaba mi jardín a través de la ventana de la sala, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de nuestra familia para siempre. No sería solo una víctima en esta historia, sería una sobreviviente. Y sobre todo sería la abuela que Miguel y Clara necesitarían en los difíciles días que se avecinaban. El reloj de la sala marcaba las 3 de la tarde cuando sonó el teléfono. Contesté con manos temblorosas, como quien se prepara para recibir noticias que cambiarán su vida para siempre. Era la delegada Solange. Señora Peixoto, hemos arrestado a su hijo en la farmacia central. No opuso resistencia, pero pidió hablar con el abogado de inmediato. Victoria fue detenida en casa. Los agentes de protección infantil están con Miguel y Clara. La noticia cayó sobre mí como una tormenta anunciada desde hace tiempo. A pesar de esperar este momento, la realidad resultó ser más dura de lo que podría imaginar. Mi hijo y mi nuera arrestados, mis nietos, bajo custodia del Estado, una familia destrozada por la avaricia. ¿Y los niños, qué pasará con ellos ahora?, pregunté, la voz entrecortada por la preocupación por mis pequeños. Por ahora estarán en el refugio municipal hasta la audiencia de custodia. Como abuela, usted tiene prioridad para asumir la tutela provisional, si lo desea. Solo necesitamos que se presente en el tribunal mañana por la mañana. No dudé ni un segundo. Claro que asumiré. Son mis nietos, mi sangre. Estaré allí a primera hora. Al colgar el teléfono, sentí el peso de 6 décadas y media de vida sobre mis hombros. Tenía 67 años y estaba a punto de comenzar de nuevo a criar niños. La perspectiva era aterradora y al mismo tiempo reconfortante. Miguel y Clara no tendrían que sufrir en manos de extraños. Tendrían su hogar, su abuela, sus raíces. Geraldo, que había salido a comprar víveres, regresó y me encontró organizando la habitación que sería de los niños. La antigua habitación de Ednaldo, irónicamente, ahora recibiría a sus hijos mientras él ocupaba una celda. Hablé con la delegada, comenté mientras acomodaba sábanas limpias en la cama individual. Los niños vendrán aquí mañana, si todo va bien en el tribunal. Geraldo asintió colocando las bolsas sobre la cómoda. Voy a ayudar con lo que sea necesario, Rosalina. No estás sola en esto. Su apoyo incondicional era como un faro en medio de la tormenta que se había abatido sobre mi vida. Me senté al borde de la cama, contemplando el antiguo póster de superhéroes que Ednaldo tenía en la pared y que nunca tuve el valor de quitar. ¿Cómo explicar a 2 niños que sus padres intentaron matar a su abuela? ¿Cómo preservar el amor que sentían por Ednaldo y Victoria sin ocultar la terrible verdad?
Una cosa a la vez, murmuró Geraldo como si leyera mis pensamientos. Primero tráelos a casa. El resto lo resolveremos con el tiempo. Esa noche dormí poco. Me revolví en la cama pensando en cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en cuestión de días. Recordé la última vez que vi a Ednaldo antes de que todo esto comenzara. Un almuerzo de domingo, él sonriendo al traer una botella de vino, besando mi frente como siempre hacía desde niño. ¿Había cariño en ese gesto o ya era solo una actuación, parte de un plan cruel que ya estaba en marcha? La mañana siguiente trajo consigo un cielo despejado, casi ofensivo en su belleza frente a la tragedia familiar que vivíamos. Me vestí con cuidado. Un conjunto de falda y blazer azul marino que usaba en ocasiones importantes. El broche de perlas que había pertenecido a mi madre. Zapatos cómodos para los largos pasillos del tribunal. Quería parecer respetable, confiable, alguien a quien el juez no dudaría en confiarle a 2 niños. Geraldo insistió en acompañarme en el taxi. Sostuvo mi mano arrugada entre las suyas, un gesto silencioso de apoyo que decía más que cualquier palabra. El Tribunal de Porto Alegre era un edificio imponente en el centro de la ciudad, con sus columnas de mármol y escaleras que parecían aún más empinadas para mis piernas cansadas. La doctora Iracema también estaba allí, lista para testificar sobre mi salud y capacidad para cuidar de los nietos. La señora tiene presión controlada, buena movilidad y lucidez perfecta, me aseguró mientras esperábamos en la antecámara del juez. No hay razón médica para negar la custodia. La audiencia fue más rápida de lo que esperaba. El juez, un hombre de mediana edad, con ojos cansados pero amables, escuchó atentamente mi relato, las recomendaciones de la asistente social que había entrevistado brevemente a los niños y el informe de la doctora Iracema. Señora Peixoto, dijo finalmente ajustándose las gafas. En circunstancias tan extraordinarias y dolorosas como estas, buscamos el mejor interés de los niños. Miguel y Clara expresaron claramente su deseo de quedarse con la abuela, y todos los informes indican que la señora tiene plenas condiciones para cuidarlos. Concedo la custodia provisional con reevaluación en 6 meses. Lágrimas de alivio corrieron por mis mejillas arrugadas. Gracias, señoría. Daré lo mejor de mí por ellos. Firmé los documentos con manos temblorosas, escuchando las instrucciones sobre visitas supervisadas, en caso de que los padres solicitaran acompañamiento psicológico para los niños y los próximos pasos legales. Parecía un sueño lejano, como si estuviera viendo la vida de otra persona desplegarse ante mis ojos. La realidad solo me golpeó verdaderamente cuando los vi en el pasillo. Miguel, sentado rígidamente en un banco de madera, con los ojos fijos en el suelo, Clara, aferrada a una muñeca vieja, con el rostro marcado por lágrimas secas. Mi corazón se rompió una vez más al verlos así, demasiado pequeños para el peso que llevaban. «Abuela». Clara corrió hacia mí en cuanto me vio, lanzándose a mis brazos con el abandono que solo conocen los niños. Miguel se levantó más lentamente, sus ojos tan parecidos a los de Antonio, evaluando la situación con una madurez dolorosa para sus 12 años. «Ustedes vendrán a vivir conmigo», expliqué abrazándolos en la casa con el jardín de rosas donde siempre jugaron. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Miguel, su voz demasiado controlada para un niño. «Hasta que papá y mamá regresen». Intercambié una mirada rápida con la asistente social, que asintió levemente. Los niños ya habían sido informados de la manera más apropiada posible sobre la situación de sus padres. No había necesidad de ocultar la verdad, solo de medir cómo se presentaría. «Por un buen tiempo, querido. Sus padres tienen problemas que resolver con la justicia. Tomará un tiempo. Hicieron algo muy malo, ¿verdad?». Miguel insistió con los ojos fijos en los míos, buscando verdades que tal vez no estaba preparado para escuchar. «Sí», respondí con honestidad. «Tomaron decisiones muy equivocadas, pero eso no cambia el hecho de que los aman y que yo los amo aún más». Clara, aún aferrada a mi cintura, levantó su rostro empapado de lágrimas. «La señorita dijo que podemos llevar nuestras cosas. ¿Puedo llevar todos mis libros? ¿Y al señor Bigotes?». El señor Bigotes era un gato de peluche desgastado que la acompañaba desde la cuna. «Claro que sí, mi amor. Vamos a buscar todo lo que necesiten». La patrulla policial nos llevó hasta la casa de Ednaldo y Vitoria, en el barrio Petrópolis.
Una residencia elegante que ahora sabía que estaba sostenida por deudas y mentiras. Un oficial nos acompañó observando mientras los niños recogían su ropa, juguetes y libros favoritos. El ambiente estaba cargado, cortinas cerradas, platos aún en el fregadero del desayuno, interrumpido por la llegada de la policía, una sensación de abandono repentino que pesaba sobre todos los rincones. Miguel se movía mecánicamente colocando cosas en su mochila escolar y en una pequeña maleta, mientras que Clara, más emotiva, lloraba suavemente mientras decidía qué muñecas llevar y cuáles dejar. La ayudé con palabras amables, prometiendo que podríamos volver otro día si olvidábamos algo importante. Al pasar por el pasillo, noté la puerta entreabierta de la oficina de Ednaldo. Dudé por un momento, pero luego entré. Necesitaba entender mejor al hombre en que mi hijo se había convertido. El escritorio estaba cubierto de papeles, extractos bancarios, notificaciones de atraso, cartas de cobro. En un cajón parcialmente abierto encontré algo que hizo que mi sangre se helara, un dossier sobre mí, mi rutina diaria, mis medicamentos, incluso los resultados de exámenes médicos a los que ni siquiera sabía que Ednaldo tenía acceso. Todo meticulosamente documentado, como un estudio para el crimen perfecto. Señora, ¿está todo bien? El oficial apareció en la puerta, preocupado por mi demora. Cerré el cajón rápidamente. Sí, solo estaba verificando si los niños no olvidaron nada importante. Salimos de esa casa como refugiados, llevando lo esencial en pocas maletas, dejando atrás una vida que nunca más existiría. En el taxi de camino a casa, Clara se quedó dormida con la cabeza en mi regazo, exhausta por el torbellino emocional. Miguel miraba por la ventana, su joven perfil endurecido por pensamientos que ningún niño debería tener. Abuela, dijo finalmente sin desviar la vista del paisaje urbano que pasaba rápidamente. ¿Papá realmente intentó lastimarte? ¿Por eso está en la cárcel? La pregunta que más temía, hecha con la brutalidad directa de la inocencia infantil. Respiré hondo buscando palabras que fueran verdaderas sin ser devastadoras. Tu padre tenía muchos problemas, Miguel. Problemas de dinero principalmente. A veces cuando los adultos están desesperados, hacen cosas terribles que jamás harían en situaciones normales. Pero él iba a lastimarte a tu propia madre. La incredulidad en su voz era palpable. El horror de un niño enfrentándose a la falibilidad de los adultos que deberían ser sus héroes. No estaba pensando con claridad. Respondí eligiendo cuidadosamente mis palabras. Y ahora está pagando por las decisiones que tomó. Pero eso no significa que no te ame a ti y a tu hermana. Ustedes son lo mejor de él, la parte buena que siempre existirá, sin importar lo que pase. Miguel asintió lentamente, procesando mis palabras con una madurez que partía mi corazón. A los 12 años, estaba viendo obligado a comprender las complejidades más oscuras de la naturaleza humana. Cuando finalmente llegamos a casa, Geraldo nos esperaba con el almuerzo listo. Una sopa de verduras y pan casero que llenaban la cocina con aromas reconfortantes. Clara se despertó con el olor, su pequeño rostro iluminándose momentáneamente antes de ser nuevamente tomado por la confusión y la tristeza. Niños, este es mi amigo Geraldo. Lo presenté mientras entrábamos. Vive en la casa de al lado y ha ayudado mucho a la abuela en los últimos días. Geraldo, con su amabilidad natural, no intentó forzar una intimidad inmediata, solo sonrió, ofreció el almuerzo y mantuvo una conversación ligera sobre el acuario que tenía en casa y que quizás les gustaría ver algún día. Su presencia estable y tranquila era exactamente lo que necesitábamos en ese momento de carga emocional. Después del almuerzo, ayudé a los niños a instalarse en la habitación. Miguel se quedaría en la antigua cama de Edinaldo. Para Clara, improvisamos un espacio acogedor con una cama extra que Geraldo trajo de su casa. Mientras organizábamos ropa en los cajones y libros en la estantería, intenté crear un ambiente de normalidad hablando sobre la escuela, que seguirían asistiendo solo con un trayecto diferente, sobre el jardín donde podrían jugar, sobre los pasteles que haríamos juntos los fines de semana. Clara se adaptó más rápido, como suelen hacer los niños pequeños. Pronto estaba explorando la casa, redescubriendo rincones favoritos de visitas anteriores, conversando con sus muñecas sobre la nueva aventura. Miguel, mayor y más consciente, se mantenía reservado, observando todo con ojos que parecían evaluar la solidez de este nuevo arreglo, como si temiera que también pudiera desmoronarse en cualquier momento.
Esa primera noche, cuando finalmente los puse a dormir, Clara pidió un cuento. Me senté al borde de su cama improvisada y conté sobre una princesa valiente que salvó su reino de un dragón, no con una espada, sino con sabiduría y compasión. Miguel, fingiendo desinterés por ser demasiado grande para cuentos, aún así escuchaba atentamente desde su cama. Abuela, murmuró Clara, mientras sus ojos comenzaban a pesar. Eres como la princesa de la historia, valiente. Sus palabras inocentes trajeron lágrimas a mis ojos. Besé su frente, luego la de Miguel, y salí silenciosamente de la habitación. En el pasillo me apoyé en la pared y permití que el llanto contenido finalmente saliera, no solo por la traición de mi hijo, sino por la inocencia de estos niños que ahora dependían completamente de mí. Geraldo, que se había quedado para ayudar con la transición, me encontró así y me condujo amablemente a la cocina, donde preparó un té de manzanilla. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, el vapor de la taza subiendo como fantasmas entre nosotros. ¿Cómo voy a hacer esto, Geraldo?, pregunté finalmente con la voz ronca de tanto llorar. Tengo 67 años y estos niños necesitarán de mí por muchos años más. Un día a la vez, Rosalina, respondió él, su mano callosa cubriendo la mía sobre la mesa. Y no estás sola. Tienes a mí, a la doctora Iracema, a la comunidad del barrio. Hasta la delegada Solange dijo que estaría disponible para ayudar en lo que fuera necesario. Asentí, encontrando consuelo en sus palabras. El futuro que se dibujaba ante mí era completamente diferente de lo que había imaginado para mi vejez, pero también tenía su belleza y propósito. Miguel y Clara me darían una razón para seguir, para ser fuerte, cuando todo lo que quería era desmoronarme. A la mañana siguiente la rutina comenzó a establecerse. Preparé el desayuno, huevos revueltos, pan con mantequilla, jugo de naranja, mientras los niños se alistaban para la escuela. Clara apareció primero, aún en pijama, con el cabello desordenado, preguntando si podía ayudar a poner la mesa. Miguel vino poco después, ya vestido con el uniforme escolar, la cara recién lavada, un intento de normalidad en medio del caos. Mientras comíamos, discutimos los arreglos prácticos. La escuela estaba más lejos ahora, pero Geraldo se ofreció a llevarlos y traerlos los primeros días, hasta que pudiera organizar un transporte escolar. Miguel preguntó por sus clases de natación, Clara sobre el ballet. Prometí verificar todo, mantener lo máximo posible de la rutina anterior. ¿Y cuándo podremos ver a mamá y papá?, preguntó Clara. La pregunta que sabía que llegaría eventualmente. Eso dependerá del juez y de los abogados, querida. Pero tan pronto como sea posible organizaremos una visita. Miguel empujó el plato de repente sin apetito. No quiero verlos. No después de lo que hicieron. La rabia en su voz era palpable. Una rabia nacida del dolor de la traición, del abandono, de la pérdida abrupta de la seguridad familiar. Clara miró a su hermano con ojos muy abiertos, luego a mí confundida. Miguel, hablé suavemente. Es normal estar enojado ahora, pero tus padres siguen siendo tus padres y los aman. Lo que hicieron fue terrible, pero no borra los años de amor y cuidado que tuvieron contigo. Si realmente nos amaran, no habrían hecho eso. Explotó él, las lágrimas finalmente rompiendo la fachada de control que había mantenido hasta entonces. No habrían arriesgado todo, no habrían intentado lastimarte. Me levanté y lo abracé sintiendo su pequeño cuerpo temblar con sollozos contenidos por demasiado tiempo. Clara se unió al abrazo llorando también sin entender completamente por qué, solo sintiendo el dolor colectivo que permeaba nuestra nueva familia improvisada. Escuchen, dije sosteniéndolos a los dos contra mi pecho. Lo que ocurrió es complicado y doloroso y tomará tiempo para que lo entendamos y aceptemos. Pero algunas cosas son simples y claras. Los amo más que a nada en este mundo. Tienen un hogar seguro conmigo y juntos encontraremos un camino a través de esta tormenta. En ese momento, sintiendo el calor de esas dos vidas confiadas a mí, tomé plena conciencia de la responsabilidad que había asumido. No se trataba solo de sobrevivir a la traición de mi hijo o de que se hiciera justicia. Se trataba de reconstrucción, de crear un nuevo futuro a partir de los fragmentos del pasado. Más tarde ese día, después de que Geraldo llevó a los niños a la escuela, recibí la visita de la delegada Solange. Traía noticias del caso. Ednaldo confesó, dijo ella, sentándose a mi mesa de cocina, aceptando el café que ofrecí, un acuerdo para la reducción de la pena.
Vitoria inicialmente negó su implicación, pero cuando supo de su confesión y del testimonio de Cristina Borges, también decidió colaborar con la investigación. ¿Cuánto tiempo les darán?, pregunté. No por venganza, sino por una necesidad práctica de planificar el futuro de los niños. Con los acuerdos probablemente entre 8 y 12 años para Edinaldo, un poco menos para Vitoria, ya que él admitió haber sido el principal ideador del plan. Ella dudó como si evaluara si estaba lista para escuchar el resto. Hay algo más que deberías saber. Durante las búsquedas en las farmacias encontramos evidencias de otros crímenes: falsificación de recetas, desvío de medicamentos controlados, evasión fiscal. Esto podría aumentar significativamente. Cerré los ojos, tratando de absorber el impacto de esas revelaciones. ¿Quién era este hombre en el que se había convertido mi hijo? Este extraño que no solo había planeado mi muerte, sino que había construido todo un imperio de ilegalidades. Las farmacias serán cerradas, continuó Solange. Habrá una subasta judicial de los bienes para pagar las deudas y multas. Su casa probablemente tendrá el mismo destino y, ¿el dinero de la venta del terreno?, pregunté, refiriéndome a la propiedad rural que Antonio y yo habíamos comprado con tanto sacrificio. Quiero usarlo para asegurar el futuro educativo de Miguel y Clara. Una decisión muy sabia, coincidió Solange. Sugiero que busques un abogado para crear un fondo o cuenta de ahorros específica para los niños, que solo podrán acceder cuando alcancen la mayoría de edad o para fines educativos. Eso protegerá el dinero de cualquier intento futuro de Edinaldo o Vitoria de acceder a él. Aquella tarde, tras la partida de la delegada, me senté en la terraza con mi cuaderno de notas y comencé a planear. Lista de profesionales que necesitaríamos consultar: abogado, psicólogo infantil, médico para un chequeo completo de los niños, lista de mejoras necesarias en la casa para acomodarlos adecuadamente a largo plazo. Lista de actividades que podríamos hacer juntos para construir una nueva rutina, nuevos momentos felices. Mientras escribía, mirando ocasionalmente el jardín, donde mis rosas seguían floreciendo, imperturbables ante el drama humano que se desarrollaba, sentí una extraña paz establecerse en mi corazón. La vida me había dado un golpe terrible, pero también una segunda oportunidad inesperada, la oportunidad de crear de nuevo, de amar incondicionalmente, de transmitir valores que parecían haberse perdido en la generación anterior. La confirmación de la culpa de mi hijo, por dolorosa que fuera, traía consigo una forma de cierre. Ahora podría seguir adelante, ya no paralizada por la duda o la esperanza de que todo no fuera más que un terrible malentendido. La verdad, por amarga que fuera, tenía su propio poder sanador. Los meses siguientes pasaron en un borrón de audiencias judiciales, reuniones con asistentes sociales y adaptación a nuestra nueva realidad familiar. Cada mañana al despertar, por un breve momento, olvidaba todo lo que había sucedido. Esos pocos segundos de paz antes de que la memoria regresara, eran como un regalo efímero que pronto se disolvía en la conciencia del presente. El juicio de Edinaldo y Vitoria fue programado para un martes lluvioso de invierno. 3 meses después de las detenciones, Porto Alegre estaba gris ese día, el cielo pesado como mi corazón. Me vestí con mi mejor conjunto, no por vanidad, sino por respeto a la solemnidad del momento. Geraldo, siempre presente, se ofreció a cuidar de los niños mientras yo enfrentaba lo que sin duda sería uno de los días más difíciles de mi vida. ¿Estás segura de que quieres ir sola?, preguntó él, con preocupación evidente en su mirada. ¿Puedo pedirle a doña Celina que se quede con los niños? Celina era nuestra vecina, una señora viuda como yo, que se había acercado después de que toda la historia saliera a la luz. La comunidad del Jardín de las Flores, sorprendentemente, no me trató con chismes o juicios, sino con una ola de apoyo silencioso que se manifestaba en pasteles dejados en la puerta, ofertas de ayuda con los niños, pequeños gestos que restauraban mi fe en la humanidad. Necesito hacer esto sola, Geraldo, respondí, ajustando el broche de perlas en mi pecho. Necesito mirar a sus ojos una última vez, como la Rosalina que sobrevivió, no como la víctima que ellos imaginaron. El foro estaba lleno. Periodistas curiosos, estudiantes de derecho atraídos por el caso que había capturado la atención de toda Porto Alegre. Anciana de un plan macabro de su propio hijo, decían los titulares. Mi vida privada, mi dolor íntimo transformados en un espectáculo público. Me senté en la primera fila como me indicó la fiscalía. La delegada Solange, ahora una presencia constante en mi vida, se sentó a mi lado. Un apoyo silencioso que agradecí con un gesto de cabeza.
Cuando las puertas laterales se abrieron y los guardias trajeron a Edinaldo y a Vittoria, tuve que controlar el impulso de llevarme la mano al pecho. Mi hijo parecía haber envejecido 10 años en esos 3 meses. Su cabello, antes solo ligeramente canoso en las sienes, ahora exhibía mechones blancos abundantes. Su rostro más delgado con profundas ojeras. Vittoria mantenía la postura erguida, el rostro impasible, pero sus ojos, siempre fríos para mí, ahora parecían simplemente vacíos. Por un breve momento, la mirada de Edinaldo encontró la mía. Vi algo en esos ojos que no pude descifrar del todo. Arrepentimiento, vergüenza, o solo el pesar de quien fue atrapado, no de quien se arrepiente. Desvió la mirada rápidamente, fijándola en la mesa frente a él, como si allí pudiera encontrar alguna salvación. El juicio en sí fue casi anticlimático, dado que ambos habían confesado como parte de acuerdos con la fiscalía. El juez, el mismo que me había otorgado la custodia de Miguel y Clara, condujo los procedimientos con una eficiencia compasiva. Se escucharon testimonios. La doctora Iracema habló sobre el análisis del chocolate. Cristina Borges detalló el plan en una voz monótona que contrastaba con la monstruosidad de lo que describía. Un perito financiero explicó las deudas y fraudes que habían motivado todo. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia la silla designada con pasos lentos pero firmes. Sentí las miradas de todos sobre mí, la anciana que debería estar muerta, la madre traicionada, la sobreviviente improbable. Juré decir la verdad y entonces, con una calma que sorprendió incluso a mí misma, narré todo. Las primeras sospechas, el descubrimiento de la carpeta, el chocolate, la trampa que montamos, la confirmación final por teléfono. «Señora Peixoto», preguntó el fiscal. «¿En algún momento se dio cuenta de señales anteriores de que su hijo podría estar planeando algo así contra usted?» Reflexioné por un momento, repasando mentalmente los años, buscando pistas que pudiera haber ignorado. «No», respondí finalmente. Edinaldo siempre fue ambicioso, siempre quiso más de lo que teníamos, pero nunca imaginé que esa ambición pudiera transformarse en algo tan cruel. ¿Y usted sabe explicar por qué él no esperó el curso natural de la vida? Al fin y al cabo, como única heredera, eventualmente dejaría todo para él. Esa pregunta me perseguía desde hacía meses. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué no esperar lo inevitable? Las deudas, respondí simplemente. Estaba hundido en deudas, a punto de perderlo todo. No podía esperar. Cuando el abogado defensor comenzó su interrogatorio, intentó insinuar sutilmente que yo podría estar confundida, que tal vez había interpretado mal las intenciones de mi hijo. «Señora Peixoto, con todo respeto a su edad, tengo 67 años, doctor». «No 97». Interrumpí, causando algunas risas contenidas en la sala. Mi memoria y discernimiento están perfectamente intactos, como lo atestiguan la doctora Iracema y otros especialistas. Encontré documentos concretos. El chocolate fue analizado en laboratorio, grabaciones de las conversaciones. No estamos hablando de impresiones subjetivas, sino de evidencias científicas. El abogado retrocedió, dándose cuenta de que no podría desestabilizarme. Al final de mi testimonio, cuando pasé nuevamente por la mesa donde Edinaldo y Vittoria estaban sentados, noté algo inesperado, lágrimas silenciosas corriendo por el rostro de mi hijo. Eran las primeras lágrimas que lo veía derramar desde que era niño. Lo que significaban, nunca lo sabría con certeza. Después de 3 días de juicio, llegó la sentencia. Edinaldo fue condenado a 12 años de prisión por intento de homicidio calificado contra un ascendiente. Otros 5 años por los delitos financieros descubiertos durante la investigación. Vittoria recibió 8 años como cómplice. Las farmacias serían cerradas, los bienes subastados para pagar deudas y multas. La casa donde Miguel y Clara habían crecido sería perdida. Al escuchar las sentencias, no sentí la satisfacción de la venganza, sino el peso solemne de la justicia. No había verdaderos ganadores en esa sala, solo personas rotas, vidas destrozadas y 2 niños inocentes que pagarían el precio más alto por la avaricia de sus padres. Cuando salí del foro, enfrentando el pasillo de periodistas que gritaban preguntas, mantuve la cabeza en alto y el paso firme. «Señora Peixoto, ¿cómo se siente al ver a su hijo condenado? ¿Va a visitar a Edinaldo en prisión? ¿Qué les dirá a sus nietos sobre su padre?» La delegada Solange creó un cordón de protección a mi alrededor,
conduciéndome hasta el coche oficial que me llevaría a casa. No necesita responder nada, me aseguró. Ya ha hecho más que su parte. En el camino a casa, observé por las ventanas del coche la ciudad que siempre conocí, pero que ahora parecía diferente. Las calles familiares, los edificios históricos, el Guaíba reflejando el sol de la tarde. Todo seguía allí inmutable, mientras mi vida había sido completamente transformada. Había una lección en eso, pensé. El mundo sigue girando, indiferente a nuestras tragedias personales. Depende de nosotros encontrar fuerzas para seguir adelante también. En casa, Miguel y Clara me esperaban ansiosos. Habíamos decidido, tras consultas con la psicóloga que los acompañaba, no llevarlos al juicio. La exposición sería demasiado traumática, pero ellos sabían lo que estaba sucediendo. Entendían que hoy se decidiría el futuro de sus padres. «¿Y entonces, abuelita?», preguntó Miguel tan pronto como entré. Su rostro joven marcado por una seriedad que ningún niño debería cargar. Me senté con ellos en la sala, tomando sus manos en las mías. Con palabras simples y directas expliqué las sentencias, lo que significaban en términos prácticos, cuánto tiempo estarían alejados sus padres. Clara lloró acurrucándose en mi regazo cuando era bebé. Miguel se mantuvo estoico, solo un temblor en su labio inferior delatando la tormenta emocional que enfrentaba por dentro. Podrán visitarlos si quieren, expliqué. Hay programas especiales para visitas de niños. La decisión será de ustedes. No los obligaré a nada. Quiero ver a mamá, dijo Clara entre sollozos. A pesar de que había hecho cosas malas. Miguel sacudió la cabeza negativamente. No sé si quiero ver a alguien que intentó matar a su propia madre. ¿Qué tipo de persona hace eso? No tenía respuestas fáciles que ofrecer. Solo los abracé permitiendo que expresaran sus emociones confusas, asegurándoles que estábamos juntos en este difícil camino, que encontraríamos una salida a la oscuridad. Esa noche, después de acostarlos, me senté en la terraza con Geraldo, quien había regresado para ver cómo estábamos. El cielo nocturno de Porto Alegre se extendía sobre nosotros, salpicado de estrellas que parecían indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz distante. Se acabó entonces, comentó él, su voz grave rompiendo el silencio. ¿El juicio? Sí, respondí. Pero la historia apenas ha comenzado de una nueva manera. En las semanas siguientes establecimos gradualmente una nueva normalidad. Los niños regresaron a la escuela a tiempo completo. Yo me adapté a la rutina de abuela a tiempo completo. Contraté a una limpiadora para ayudar con la casa 2 veces por semana. Mis 67 años comenzaban a pesar más al sumarse a las responsabilidades de criar a 2 niños. Pero había una energía renovada en mí, un propósito que no sentía desde hacía mucho. El caso seguía atrayendo atención. Los periodistas querían entrevistas. Los productores de televisión hablaban de documentales. Las editoriales sugerían libros. Rechacé todo. Nuestra historia no era entretenimiento, era nuestra vida real, nuestro dolor privado. Solo acepté participar de forma anónima en una campaña de concienciación sobre la violencia contra los ancianos. Si mi experiencia podía ayudar a otros a reconocer señales de peligro, a buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde, entonces algo bueno podría surgir de esa tragedia. 6 meses después del juicio, recibí una carta de la prisión. Reconocí de inmediato la caligrafía de Edinaldo, la misma que veía en notas escolares, tarjetas de cumpleaños, a lo largo de las décadas. Dudé en abrirla. ¿Qué podría decir que cambiara algo? ¿Que borrara lo que había hecho? Dejé la carta sobre la cómoda durante 3 días, debatiéndome internamente. Finalmente una mañana, mientras los niños estaban en la escuela, me senté en la cama y abrí el sobre con manos temblorosas. Madre, comenzaba la carta, la palabra simple que cargaba tantos significados, tantas capas de amor, deber y ahora traición. No sé por dónde empezar. No hay suficientes palabras para expresar lo que necesito decir, ni justificaciones que puedan explicar lo que hice. No estoy pidiendo perdón. Sé que no lo merezco y quizás nunca lo merezca. Solo estoy tratando de entender cómo pude convertirme en alguien capaz de planear mal contra su propia madre, la mujer que me dio la vida, que sacrificó todo por mí.
Los psicólogos aquí hablan de distorsión cognitiva, de cómo la desesperación financiera puede llevar a las personas a racionalizaciones monstruosas. Dicen que te compartimentalicé, te transformé de madre amada en un obstáculo, en un símbolo de recursos que podrían resolver mis problemas. Es tan clínico, tan frío cuando se explica así, y aún no explica realmente. La verdad más simple y terrible es que fallé como ser humano, fallé como hijo, fallé como padre. La codicia y la desesperación me consumieron hasta que no quedó nada de la persona que tú creaste. Pienso en Miguel y Clara todos los días. Sueño con ellos cada noche. Sé que están mejor contigo de lo que jamás estarían conmigo. ¡Qué cruel ironía! El padre que debería protegerlos se convirtió en la amenaza de la que necesitan ser protegidos. No sé si algún día leerás esta carta. No sé si algún día volveré a ver tu rostro, salvo en las fotos que guardo conmigo, pero necesitaba escribir estas palabras, ponerlas en papel, aunque solo sea para mí mismo. Sobreviviste a mí, madre, sobreviviste a lo peor de mí. Y ahora todo lo que puedo hacer es vivir con las consecuencias de lo que hice, día tras día, año tras año, mientras tú sigues adelante, criando a mis hijos con el amor y la sabiduría que nunca supe valorar. Tu hijo, aunque indigno de llamarme así, Ednaldo. Las lágrimas nublaban mi visión cuando terminé de leer. No eran lágrimas de perdón. Ese sentimiento aún estaba muy lejos. Quizás nunca llegara completamente. Eran lágrimas de luto por todo lo que habíamos perdido, por el hijo que había creado y amado, por el hombre que él podría haber sido. Guardé la carta en una caja junto con otros recuerdos que algún día quizás necesitaría compartir con Miguel y Clara. Cuando fueran adultos tendrían el derecho de conocer toda la historia, de formar sus propias opiniones, de decidir qué relación, si alguna, desearían tener con sus padres. El tiempo, ese gran sanador, siguió su curso inexorable. Pasó un año desde el chocolate envenenado, desde la llamada que cambió todo. La casa en el Jardín de las Flores, antes tan silenciosa tras la partida de Antonio, ahora vibraba de vida nuevamente. Deberes escolares en la mesa de la cocina, risas en el patio, discusiones ocasionales sobre horarios y reglas. La finca Aguas Claras fue vendida a buen precio a una familia joven que soñaba con una vida más sencilla, más cercana a la naturaleza. El mismo sueño que Antonio y yo tuvimos décadas antes. El dinero se invirtió en un fondo educativo para Miguel y Clara, asegurando que tendrían oportunidades que ninguna tragedia familiar podría quitarles. Clara, ahora con 9 años, finalmente aceptó visitar a su madre en la prisión de mujeres. Las visitas supervisadas por asistentes sociales eran difíciles al principio, llenas de silencios incómodos, preguntas imposibles de responder, pero gradualmente encontraron una forma de conexión limitada y diferente, pero aún así significativa. Victoria, despojada de sus pretensiones y fachadas, se reveló sorprendentemente capaz de honestidad con su hija. No intentaba justificar lo injustificable, solo buscaba mantener algún vínculo, alguna presencia en la vida de la niña. Miguel, a los 13 años, seguía firme en su decisión de no ver a su padre. Canalizaba sus emociones complejas en los estudios y en la natación, donde se destacaba cada vez más. Voy a ser médico, declaró una noche mientras estudiábamos juntos para un examen de ciencias. Quiero ayudar a las personas, no hacerles daño. Su rostro joven, tan parecido al de Ednaldo a su edad, llevaba una determinación que me llenaba de esperanza. Mi relación con Geraldo evolucionó hacia algo que nos sorprendió a ambos. No era un romance. Éramos demasiado mayores. Decíamos riendo sobre esas complicaciones. Era una asociación, una amistad profunda que se transformó en compañerismo diario. Él seguía viviendo en su casa, pero pasaba tanto tiempo en la mía que los niños comenzaron a llamarlo abuelo Geraldo, un título que él aceptaba con una mezcla de vergüenza y evidente orgullo. Una tarde de domingo particularmente hermosa, 1 año y medio después de toda la tragedia, organizamos una parrillada en el patio. La doctora Iracema vino con su esposo. La delegada Solange trajo a su hija adolescente. Algunos vecinos se unieron a nosotros con platos de ensalada y postres. Era la primera vez que celebrábamos algo desde que todo ocurrió. No un cumpleaños o una fecha conmemorativa, solo la vida continuando, la capacidad humana de encontrar alegría incluso después de las peores tormentas. Observé a Miguel enseñando a Clara a jugar voleibol. Geraldo contando historias de sus días en la policía a un grupo fascinado.
las rosas del jardín balanceándose suavemente en la brisa de la tarde. Sentí una paz que creí nunca volver a experimentar. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué nos espera en la próxima curva del camino. La vida que construí con tanto cuidado se desmoronó en cuestión de días. El hijo que crié con amor planeó mi muerte. Pero también es cierto que de la destrucción puede nacer algo nuevo, algo inesperado. En aquella tarde soleada en Porto Alegre, rodeada de personas que se preocupaban, observando a mis nietos reír bajo el mismo cielo que atestigua nuestra tragedia, entendí finalmente lo que significa verdaderamente sobrevivir. No es solo seguir respirando después del desastre. Es encontrar propósito en lo que queda. Es reconstruir con los fragmentos disponibles. Es mirar hacia el futuro incluso cuando el pasado duele demasiado para ser contemplado. La justicia se hizo, sí, pero la verdadera victoria no estaba en las sentencias dictadas en ese tribunal. Estaba allí en ese jardín, en las vidas que continuaban, en las heridas que lentamente sanaban, en la familia improbable que formamos a partir de los escombros de la anterior. Soy Rosalina Peixoto, 67 años, florista retirada, sobreviviente. Mi historia no termina con traición y casi muerte. Continúa con amor, reconstrucción y el descubrimiento de que incluso en los momentos más oscuros, algo dentro de nosotros se niega a ser derrotado. Como mis rosas que, después del invierno más riguroso, encuentran fuerzas para florecer de nuevo. Estoy aquí hoy mirándolos a ustedes a través de esta cámara, compartiendo la historia más dolorosa de mi vida. Una historia que nunca imaginé que sería mía. Cuando recibí esa llamada de mi hijo preguntando si me había gustado el chocolate, jamás podría prever que ese sería el momento en que descubriría la traición más profunda que alguien puede sufrir. La desesperación en su voz cuando mencioné que había dado el chocolate a su esposa e hijos reveló todo lo que necesitaba saber. Mi propio hijo había intentado envenenarme. Los últimos meses han sido un viaje que ninguna madre debería recorrer. Descubrí documentos que mostraban un plan meticuloso para matarme. Identifiqué el veneno en el chocolate gracias a mis años como florista, y monté una trampa para confirmar mis terribles sospechas. Con la ayuda de mi vecino Geraldo, ex policía, y de la delegada Solange, logramos reunir pruebas suficientes para llevar a mi hijo y a mi nuera a la justicia. El juicio fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Sentada en ese tribunal, enfrentando la mirada del niño que acuné en mis brazos. Ahora un hombre que fríamente planeó mi muerte por dinero, por una casa y un terreno, por una herencia que eventualmente sería suya de todos modos, si tan solo hubiera tenido paciencia. Pero las deudas y la avaricia no esperan. La sentencia fue dura pero justa. 17 años para Edinaldo, 8 para Vitoria, las farmacias cerradas, los bienes subastados, una vida entera reducida a escombros. Y en medio de todo esto, 2 niños inocentes, Miguel y Clara, mis nietos de 12 y 8 años, niños que de la noche a la mañana, perdieron a sus padres por el sistema penitenciario y tuvieron que reiniciar sus vidas con una abuela de 67 años. La adaptación fue difícil. Las noches de llanto, las preguntas imposibles de responder, la rabia de Miguel, la confusión de Clara, pero cada día trajo pequeños avances, pequeñas victorias que sumadas, comenzaron a formar una nueva normalidad. Vendí el sitio Aguas Claras, ese pedazo de tierra que Antonio y yo compramos con tanto sacrificio, soñando con una jubilación tranquila que nunca llegó. El dinero se invirtió en el futuro educativo de Miguel y Clara. Eso nadie podrá quitarles, ni siquiera los terribles errores de sus padres. Clara eventualmente decidió visitar a su madre en prisión. Estas visitas son difíciles, cargadas de emociones contradictorias, pero importantes para que ella procese todo lo que sucedió. Miguel, por otro lado, transformó su dolor en determinación. Quiere ser médico, quiere salvar vidas, tal vez una forma de contrarrestar el legado sombrío que recibió. La comunidad de Jardín das Flores me sorprendió con su solidaridad. Vecinos que apenas conocía aparecieron con comida, ofertas de ayuda, palabras de consuelo. Geraldo, mi vecino de décadas, se convirtió en un pilar fundamental en esta nueva etapa de la vida. Los niños incluso lo llaman Bobo ahora. Un título que él lleva con discreto orgullo. La carta que recibí de Edinaldo desde la prisión, 6 meses después del juicio, no trajo perdón ni un cierre completo. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar del todo. Pero trajo un destello del hijo que conocí, reconociendo la monstruosidad de sus actos sin intentar justificarlos.
Guardé esa carta para cuando Miguel y Clara sean adultos y puedan decidir por sí mismos qué relación, si es que quieren tener alguna, con sus padres. La vida sigue de formas inesperadas. La casa que antes era silenciosa tras la muerte de Antonio, ahora late con vida nuevamente. Deberes escolares, risas en el jardín, discusiones sobre horarios de dormir. Tengo 67 años y estoy criando niños nuevamente, enfrentando desafíos que nunca imaginé en esta etapa de la vida. Pero hay una fuerza renovada en mí, un propósito claro que me levanta cada mañana. Si pudiera dejar un mensaje para quienes me están viendo ahora, sería este: confíen en sus instintos. Cuando algo no parece correcto, probablemente no lo esté. Si no hubiera prestado atención a las señales, si no hubiera notado el olor extraño en ese chocolate, si no hubiera cuestionado las actitudes sospechosas, no estaría aquí hoy compartiendo esta historia. Y para los ancianos que me ven, no están solos. Hay ayuda disponible para personas como la delegada Solange, como Geraldo, como la doctora Sema, listas para creer en ustedes, para luchar por ustedes. La edad nos trae sabiduría y esa sabiduría puede salvar nuestras vidas, como salvó la mía. Para los jóvenes, cuiden de sus abuelos, valoren su sabiduría. Ellos construyeron el mundo que ustedes habitan, se sacrificaron por hijos y nietos, merecen respeto y protección en sus años dorados. Miguel y Clara aprendieron esta lección de la manera más dura posible. No dejen que sea demasiado tarde para ustedes también. Esta historia que compartí con ustedes hoy en el canal no es solo sobre traición y crimen, es sobre reconstrucción, sobre encontrar fuerza cuando creemos que no tenemos nada más que dar. Es sobre familia. No solo la que nacemos, sino la que creamos en las ruinas de lo que fue destruido. Si mi historia tocó su corazón, les pido que se suscriban al canal. Cada suscripción me da fuerza para seguir compartiendo estas historias difíciles, pero necesarias. Son historias reales de personas reales. Historias que necesitan ser contadas para que otras tragedias puedan ser evitadas. También dejen su like en este vídeo. Créanme, fue un gran esfuerzo revivir estos momentos dolorosos, organizar los pensamientos, encontrar el valor para exponer algo tan íntimo y devastador. Su like es un pequeño gesto que significa mucho para mí. Y por favor comenten. Quiero saber qué piensan. Si han pasado por situaciones similares, si conocen a alguien que está viviendo algo sospechoso, sus comentarios crean una comunidad de apoyo, un espacio donde podemos compartir experiencias y ayudarnos unos a otros. Esta no es solo mi historia, es una alerta, un testimonio, una mano extendida para quien pueda estar pasando por algo similar. Si pueden, también les pido que contribuyan con el Valeu Demais, nuestra forma de recibir donaciones para mantener el canal funcionando. Producir estos vídeos tiene costos, equipo, edición, investigación. Su contribución, por pequeña que sea, ayuda a traer más vídeos diarios, alcanzando a más personas, potencialmente salvando más vidas. Eso significaría mucho para nuestro trabajo. Visiten también nuestros otros vídeos. Hay tantas historias importantes siendo contadas aquí. Historias de superación, de alerta, de sabiduría acumulada a través de las décadas. Historias que pueden hacer la diferencia en la vida de alguien. Hoy, con 67 años, miro hacia el futuro con una perspectiva que nunca imaginé tener. Mis nietos crecerán, seguirán sus caminos, yo envejeceré aún más, enfrentaré nuevos desafíos, pero llevo conmigo la certeza de que sobreviví a lo impensable, de que transformé una tragedia en un nuevo comienzo. Las rosas en mi jardín siguen floreciendo cada primavera, indiferentes al drama humano que se desarrolló a su alrededor. Hay una lección en eso, en la persistencia de la vida, en la belleza que se aferra a existir, incluso después del invierno más riguroso de Porto Alegre para todo Brasil. Soy Rosalina Peixoto, sobreviviente, abuela, narradora de historias. Esta fue mi historia en el canal. Hasta el próximo relato. Y recuerden, la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse después de cada caída, en reconstruir cuando todo parece perdido. Eso fue lo que hice. Es lo que seguiré haciendo. Un día a la vez, un momento a la vez. No se olviden de suscribirse, dejar el like, comentar y apoyar el canal con el Valeu Demais. Cada contribución, cada gesto de apoyo me ayuda a continuar esta misión de compartir historias que pueden salvar vidas. Vuelvan la próxima semana para otro relato emocionante aquí. Su presencia significa el mundo para mí. Gracias por escucharme hoy.